Hay historias que no nacen en los grandes centros del mundo, sino en pequeños espacios donde la identidad se construye en silencio. Historias que se tejen entre carencias, búsquedas y una profunda necesidad de pertenencia. El judaísmo en Cuba es precisamente eso, una memoria frágil y resistente a la vez, un testimonio de fe que ha sobrevivido en la intimidad de pocas familias, en comunidades pequeñas y en la voluntad de quienes decidieron abrazar una tradición milenaria desde un lugar donde casi nada estaba garantizado. Hoy conversaremos con alguien que vivió ese proceso desde adentro, alguien cuya trayectoria nos permite mirar el judaísmo cubano no desde los libros, sino desde la vivencia personal, desde la conversión, desde la comunidad y desde la emigración. Bueno, mis queridos amigos, sean bienvenidos todos a este espacio donde tendremos una charla súper especial con una persona también especial. Iniciemos. Hola amigos, espero que se encuentren súper bien cada uno de ustedes a la hora en la cual vayan a ver este vídeo. Hoy tenemos un tema súper especial y hoy estoy en compañía de un amigo que va a estarnos contando su experiencia. Bueno, no me voy a adelantar. Primeramente quiero hacer una breve introducción para entrarlo aquí en el set. Bueno, me gustaría decir que en los estudios sobre el judaísmo de la diáspora, pocas experiencias resultan tan reveladoras como aquellas vividas, bueno, en comunidades pequeñas, aisladas y sobre todo sujetas a limitaciones. Por eso hoy tengo el honor de conversar con un amigo muy cercano de la familia. Su nombre es Benjamin, él es judío converso. Me gustaría decir sobre Benjamin que su trayectoria personal refleja sobre todo una dimensión única de la vida judía, ¿no? En Latinoamérica. En este caso específico en Cuba que él estuvo. Bueno, en esta entrevista vamos a explorar la estructura de las comunidades judías oficialmente reconocidas en Cuba, el fenómeno social y religioso de los conversos, que esto es un tema que también vamos a estar abordando por acá, la evolución histórica de la observancia de los judíos en la isla y específicamente las diferencias, ¿no? Entre el servicio divino, digamos como la tefilá, toda la vida sinagogal, lo que es el tema de la liturgia, en Cuba y en Canadá, que es precisamente el país donde reside actualmente. Bueno, voy ya a darle la bienvenida, sin más preámbulos, acá a mi amigo Benjamin. Gracias por acompañarme en esta entrevista. Déjame ponerlo por acá. Shalom, shalom, shalom a todos, shalom a ti, Hadassah. Un placer estar de nuevo conversando contigo y bueno, poder también compartir con más personas acerca de la experiencia, cómo es la experiencia, cómo es vivir como judío en Cuba, las diferentes comunidades. Y estoy seguro que de los temas que toquemos hoy, tal vez algunas personas van a tener también preguntas a las que vamos a poder ir respondiendo. Y bueno, estoy muy contento de poder conectar contigo de nuevo. Y Baruch Hashem, Baruch Hashem. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo. Benjamin es una persona que queremos mucho, tanto mi esposo como yo lo queremos y de verdad que es un placer tenerlo por acá. Cuando le mandé un mensaje para invitarlo aquí al canal, no dudó en hacerlo y por eso le agradezco muchísimo. Y bueno, y él que también es un conocedor, ¿no? De este tema, ya que lo ha vivido en su experiencia propia, por eso es el más indicado para hablar de este tema por acá. Bueno, Benjamin, me gustaría comenzar hablando, ¿no? Sobre todo, la construcción de la identidad judía en contexto, digamos, minoritario, suele estar muchas veces marcada, ¿no? Por procesos, digamos, complejos y por circunstancias sociales muy particulares. Con esa idea ya en mente, ¿no? Me gustaría hacerte la primera pregunta y desde una perspectiva ya identitaria, ¿cómo describirías tú, ¿no? Tu camino como un judío cubano y converso a la vez dentro del contexto particular de Cuba? Ok. Muy interesante. Yo creo que cuando vamos a hablar de identidad,
a pesar de que podamos hacer un análisis conceptual general, la identidad es algo que toca específicamente a cada persona de forma diferente. Yo voy a empezar hablando de un poco más de mi historia, ¿no? Que creo que también es la historia de muchas personas que, como yo, descubrieron el judaísmo y descubrieron la existencia de Israel. En Cuba, por diversas razones, la cultura, el conocimiento incluso de qué es judaísmo es bastante limitado. Yo recuerdo que antes del acceso al Internet, que ocurrió alrededor de 2017 en la isla, las personas realmente no sabían mucho. Cuando alguien decía judío, las personas te preguntaban, ¿qué cosa es eso? ¿Ves? El conocimiento, la conciencia de la existencia, incluso física, de una nación moderna, como es el Estado de Israel, de personas que existen hoy, personas de carne y hueso, es algo que no está digamos, en primera plana, en el pensamiento o en las ocupaciones, en los intereses del cubano en el día a día. Y así crecen las personas, así se desarrollan. Y en cierto momento, vamos a decirlo así, siempre, no sé, uno no puede dejar de lado lo más importante, que es la existencia del creador del universo. Es algo que el creador del universo es lo único que existe. Siempre va a haber algo, y estoy seguro que en cada caso es diferente, pero el punto es igual. Va a haber alguna persona, va a haber un libro, algo, una conversación que va a resaltar o va a guiar a la persona hacia el conocimiento de que existe un pueblo, el pueblo de Israel, existe una religión, digámoslo así, religión, el judaísmo, y por ahí más o menos las personas se comienzan a acercar. En mi caso, yo no tuve una religión previa. Hubieron personas que sí, personas que conozco, amistades que pasaron por el cristianismo, diversas corrientes. Tengo un buen amigo que incluso casi llega a ser el cardenal de la Iglesia Católica, que es la religión oficial reconocida en Cuba, la religión más grande también reconocida. Y existen diferentes backgrounds de personas, ¿ves? De formación. Básicamente, en Cuba, la persona, como todos sabemos, es educada, influenciada, instruida hacia un pensamiento materialista científico característico del comunismo, sin entrar en temas de política, que no es nuestro deseo. Y en cierto momento, todos comenzamos en uno u otro momento de la vida, nosotros tenemos preguntas existenciales, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y esa chispa, esa chispa divina que existe en todas las creaciones, comienza un proceso de crecimiento. La persona comienza a crecer, se comienza a leer, una lectura te lleva una persona te lleva un grupo te lleva otro grupo, y comienzas a entender muchas cosas que fuera de la isla, porque Cuba, una cosa muy interesante de Cuba no solamente es una isla físicamente hablando, sino que también es una isla desde el punto de vista ideológico, ¿ves? En Cuba las personas están de alguna manera en una burbuja temporal donde aún con la existencia y el acceso a Internet, las personas, existe una diferencia, y es una de las cosas que yo he experimentado en esta ciudad, Toronto, que existe una diferencia en cómo el cubano de a pie se plantea las cosas de la vida en cuanto a su cultura general integral. No estoy diciendo que el cubano sea inculto, Hafe Shalom, pero sí hay diferencias. Y en cuanto a judaísmo, casi nadie conoce realmente a profundidad, puedo decir, qué cosa es judaísmo. Sin embargo, en Cuba desde el siglo pasado, siglo XX, se comenzaron a crear ciertas comunidades, principalmente de judíos americanos y judíos también que venían de Europa y de todo lo que es el Magreb, el norte de África, Algeria, Turquía, incluso España. Y estas comunidades que se crearon en el siglo pasado, después de la terminación de la guerra de independencia cubana, es más o menos lo que nos legaron después es decir, en el 59,
hubo como un stop, un paréntesis en el desarrollo de las comunidades cubanas. ¿Qué quiero decir? Voy a ir un poquito hacia atrás. Desde 1900 hasta el 59, vamos a decirlo así, en Cuba hubo un nacimiento de la infraestructura judía. Estoy hablando de construcciones de sinagogas, con centros de estudios, gimnasios, de mikve, baños rituales, para el que no conozca la palabra, escuelas judías, escuelas de sionismo, todas esas cosas. Según uno encuentra en las estadísticas, Cuba llegó a tener alrededor de 10.000 judíos sefaradíes y 5.000 judíos ashkenazim. Esto fue hasta el 59. En el 59, las personas comenzaron a migrar, muchos se fueron para Estados Unidos, otros para Israel, y la vida judía, la vida de la cotidianidad judía, la vida litúrgica judía, la vida de sinagoga, de proyectos, de actividades, desafortunadamente decreció, y no fue sino hasta en el 96, en el 1996, donde comenzó a haber una apertura de parte del gobierno para permitir o tratar de reavivar aquello que quedaba de las comunidades judías. Entonces, en todo este contexto, y por eso quería explicarlo, va a ser muy difícil que la persona, incluso la persona que nació judía, yo no nací judío, yo soy un caso de un converso, incluso la persona que nació judía va a ser muy difícil que tenga una identidad formada. ¿A qué le doy identidad? En esta ciudad, una cosa es saber que tú eres judío y otra cosa es practicar el judaísmo o pensar como judío, actuar como judío. Muchas veces las personas judías puede que no sean religiosas, pero uno ve que a veces que tienen como que el mindset, ¿no? la mentalidad judía. En Cuba no creo que haya sido el caso. De nuevo, es mucha influencia, no solamente es una isla física, entonces tenemos ya que no solamente es una isla física, sino también que es una isla en cuanto a la cultura general. Y dentro de esas dos islas existió una isla que fue la comunidad judía, que desde el 59, por ciertas razones, se aisló y aún hoy en día está decreciendo, pero aún sigue, Baruch Hashem, sigue y sigue funcionando. Y entonces, para la persona como tal, el individuo, es muy difícil desarrollar en su día a día una identidad más allá del conocimiento, del simple conocimiento de que es judío. Por ejemplo, en Cuba es más importante hacer un bar mitzvah, que es una celebración para las personas que nos estén escuchando y no conozcan aún. Cuando el judío varón cumple los 13 años, se le hace una celebración especial, la primera vez que lee el libro de la Torá, es como la marca esta es la edad en que el niño pasa a ser hombre y comienza a tener mandamientos que tiene que cumplir, responsabilidades. Es más importante hacer esa fiesta, vamos a decirlo así, ya viene con la mentalidad cubana, ¿no? Hacer una fiesta en la sinagoga, que bueno, toda la parte litúrgica del estudio de la halajá, vamos a estudiar musar, voy a mandar a mi hijo a una escuela religiosa o una escuela privada o lo que sea, con el objetivo de que sepa de pasar la tradición, que es yo creo que uno de los contextos muy importantes en el judaísmo, tradición, sabiduría. El pueblo judío es un pueblo que pone en muy alta estima, también mucho en la práctica, todo lo que tiene que ver con sabiduría, tradición. Yo estuve escuchando que cada cultura, estuve escuchando un reel, ¿no? Que decía que cada cultura va a crear palabras para aquello que considera muy importante. Aquí en Canadá, por ejemplo, los inuit, que son los esquimales, conocidos totalmente como esquimales, dicen que como, no sé si es una exageración, pero dicen que tienen como 50 palabras para nieve. Nieve de verano, nieve de invierno, nieve roja, nieve de esto, nieve de lo otro. Y así también en el judaísmo nosotros tenemos, para referirnos a una misma cosa, sin inteligencia, sabiduría, diferentes palabras y tradición. Todo eso, yo creo que desde un punto de vista analítico, no crítico, desafortunadamente no estuvo en las prioridades
del desarrollo de la comunidad judía. La comunidad judía estuvo sobreviviendo a partir del 59, aún está sobreviviendo. Podemos encontrar en La Habana, que es la ciudad donde yo nací, mi ciudad natal, hay 3 sinagogas hasta donde yo tengo entendido, pero desgraciadamente están cerradas porque no hay movimiento. Las personas emigraron, personas ya ancianas no pueden ir todos los días, no puede haber una asistencia para hacer minyan. Minyan es los judíos rezan con 10 varones judíos. Y básicamente lo importante en ese caso es tener cuando está la oportunidad, ¿no? de reunir a todas las personas y aunque sea hacer una fiesta. Yo creo que reunir a las personas y aunque sea poder compartir algo de comer, tener una conversación, hacer un catch up, ponerse al día, yo creo que viene siendo una de las cosas más importantes en el contexto de todas las vicisitudes de la comunidad judía y en Cuba. Yo es porque es una comunidad sobreviviendo, una comunidad que está sobreviviendo. ¿Okay? Eso es con respecto a cómo se desarrolla oficialmente. Podemos elaborar más después. Cómo se desarrolló oficialmente la comunidad. Ahora, al margen de esto, también siempre existen personas, como en mi caso, y el caso de muchos más, que descubrieron la existencia del judaísmo. Y descubrimos la existencia del judaísmo en un contexto muy específico. En Cuba, ser judío no es un juego. Ser judío no es no es algo bonito que tú vas a hacer porque te guste y simplemente vas a tener todas las puertas abiertas. Hay judaicas en cada esquina, hay rabinos que te van a enseñar, están los tefilín, los tzitzit, y va a haber un beitín que te va a convertir. No, eso no es lo que sucede en Cuba. En Cuba la persona que quiere hacer conversión es una persona muy especial. Es una persona muy especial que, como en todos los países del mundo, siempre cuando un grupo de personas dice yo quiero entrar a tu nación, en este caso Israel, uno tiene que hacer un proceso, ¿no? Un proceso de ciudadanía y emigración. Correcto. Pero generalmente las personas que vienen de Cuba que están orientadas al judaísmo son personas que tienen una gran capacidad de autosacrificio sin siquiera saberlo, muchas veces. Una de las cosas que yo recibí una visita de unos muchachos de Jabal, de unos Bajurim, de la misión de Jabal Lubavitch, y yo estuve discutiendo con ellos que a mí no me gustaba, personalmente no me gustaba cuando me empezaban a alabar por cosas que yo hacía, que son, yo creo que de día a día de cada judío. ¿Por qué? Porque me estaban trayendo a primera plana que yo estaba pasando trabajo en Cuba, que yo estaba, que yo estaba pasando por vicisitudes. Ellos con buena intención, por supuesto, de alabar, de reconocer, pero muchas veces en Cuba las personas ni siquiera saben que están haciendo actos grandísimos, cualitativamente grandísimos, y es una de las características principales de cómo se desarrolla. En el caso de la comunidad de converso, que he estado más cerca de eso porque es mi background básicamente, son personas que tienen una alta capacidad de sacrificio. Incluso al pasar los años, procesos de la vida, la persona puede empezar haciendo 100% de los mitzvot. Las vicisitudes, queramos o no, hay un proceso de degradación y las personas pueden empezar a tener una falta aquí, una falta allá. Incluso en esas circunstancias siguen siendo personas con una alta capacidad de sacrificio, un concepto que también es muy importante en el mundo judío, en el pueblo de Israel. En hebreo sería Mesirut Nefesh. Mesirut es la misma palabra para tradición que es Mesorá. Pero bueno, aquí vemos que se traduce diferente, lo cual es interesante, ¿no? Vendría siendo como la capacidad de entregar tu vida en aras a un bien superior, en este caso a explicar, a reconocer, a
a, a difundir la existencia de Akadosh Baruj Hu, el Hashem, y son personas que tienen esa gran capacidad. En Cuba, me gusta hablar de Cuba y del judaísmo en Cuba, porque hay judaísmo en Cuba y hay judíos aún en Cuba. En Cuba tengo un sentimiento de nostalgia porque muchas veces nosotros hacíamos cosas allá. No sé si las personas que nos van a escuchar sepan lo que es un Fabrengen. Es una reunión hasídica. Nosotros también le llamamos así porque tuvimos mucha influencia de Chabad o Hashem. Y estar en un Fabrengen sin electricidad, con velas, cantando, sin música grabada, haciendo un lejaim, teniendo una palabra de Torah, tiene una dimensión y una calidad y un disfrute que tal vez en otros lugares no sea tan sencillo adquirirlo, ¿no? Tan sencillo adquirirlo. Aquí mismo, en este lugar, en este país, las cosas son relativamente sencillas, no es que sean sencillas completamente. Pero bueno, como quiera que sea, yo he visto la diferencia, ¿no? En Toronto ya hay minyan todos los días, no hay que estar corriendo para tener 10 varones judíos para rezar, hay 3 sefes de Torah en la sinagoga donde voy, y si me aburro de esa sinagoga, camino 10 metros literalmente, hay otra sinagoga, y si me aburro de esas 2 sinagogas, voy al segundo piso, hay otra sinagoga, y así hay sinagogas por doquier, hay judaicas, hay comida kasher de diferentes tipos, hay organizaciones judías que te traen semanalmente comida kasher, que no te deja nada que ver. Es decir, hay toda una serie de cosas, fiestas judías, Ferengen, estudio Likutei Sijot, Likutei Moharan, todo lo que quieras hacer. Las personas que tienen problemas, ¿no? Para encontrar parejas, hay de todo aquí. Es como estar en referencia a Cuba en Gan Eden, en el Gan Eden. Pero en Cuba, en mi experiencia de Cuba, sigo teniendo ese sentimiento de nostalgia por algunas de las cosas que nosotros hacíamos, que aquí se pueden hacer todos los días, pero interiormente se sentían diferentes cuando se hacían en ciertas circunstancias. Y bueno, y te voy a dar la palabra porque si me dejan hablando de Cuba voy a ponerme aquí una hora completa. Me encanta lo que acaba de decir porque la verdad, yo a Benjamin lo conozco hace aproximadamente el 2019, que estuve visitando, bueno, 18, a finales del 18, principio del 19, recuerdo un viaje que fui a Cuba y lo vi allá. Era un chico muy ortodoxo, teníamos muchísimos debates que realizábamos, yo por acá muy puyante, como yo digo, ¿no? Pero la verdad se veía, ¿no? Practicar el judaísmo en Cuba, lo difícil que podía ser, pero bueno, desde sus propias palabras, a pesar de las circunstancias, de las vicisitudes que se tienen, todavía siente nostalgia por eso, ¿no? Había como algo que yo, por ejemplo, no te lo sabría explicar qué es ese algo, pero tú más que nadie lo puedes conocer porque ha sido tu propia experiencia. Ahora, me gustaría entrar en otra pregunta que prácticamente creo que has abordado un poquito, pero me gustaría más especificar, ¿no? Que nos especificaras acá. ¿Qué elementos espirituales, Benjamin, o sociales marcaron más tu acercamiento al judaísmo? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso que tú dijiste? ¿Cuáles fueron esos elementos que tú dijiste? Por esto yo quiero ser judío. Era algo que tú... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque la verdad me gustaría que la audiencia acá conociera cuál fue ese acercamiento, ¿no? ¿Cuáles fueron los Okay. elementos espirituales y bueno, y sociales que te marcaron a ti para tu acercamiento al judaísmo? Okay. Casi siempre un acercamiento ocurre por etapas. Cuando uno va a leer, cuando nosotros leemos en la sinagoga de Sefer Torah, nosotros tenemos Aliyot, sí, tenemos diferentes etapas, ¿no? Inicialmente, el judaísmo, visto desde un punto de vista académico, es muy interesante. Es una cultura académica.
básicamente es una cultura académica que lo ve desde afuera, la manera en que el sistema de Talmud, la Gemara funciona, atrae a muchas personas, diferentes culturas. Hubo una persona que me dijo una vez que en Sudáfrica, en ciertos high school, los muchachos los ponían a estudiar partes de la Gemara para desarrollarles el cerebro, desarrollarle un pensamiento crítico, un pensamiento que pueda ver una circunstancia de diferentes puntos de vista y poder desarrollar razonamiento. También existe devoción, existe historia. El pueblo de Israel tiene una historia milenaria, una historia que está presente aún en este siglo, y es un pueblo muy interesante. Inicialmente, yo creo que lo que me llamó la atención a mí, sin llegar en esa primera fase, en esa primera liga, a comprometerme a decir, yo quisiera ser judío, yo quisiera hacer una conversión, yo quisiera hacer esto, fue el es decir, todo esto de la gran cultura académica que tiene el pueblo de Israel. Yo creo que todas las personas de bien, en algún momento u otro, han cogido un libro y han buscado de qué manera pueden refinarse más como seres humanos. Y el pueblo de Israel tiene judaísmo para todos, para judíos y para no judíos. ¿Ves? Lo que no sería judaísmo, vamos a aclararle el juego de palabras. Pero bueno, a partir de ahí, no sé si la audiencia sabe que una de las cosas más interesantes del pueblo, de la religión, de la religión judía, es que no sé si hay otra me gustaría aprender también, pero es la única que hasta este momento conozco que no le pide ni siquiera, no le exige, ni siquiera le pide a otras personas que se conviertan a la religión para, quote unquote, estar bien con Dios, estar en el camino correcto. Uno va a otras religiones y siempre te dicen, bueno, tú quieres estar bien con Dios, tienes que ser como nosotros, venir a congregarte como nosotros, hacer todas las cosas aquí, así, y esto y lo otro. No, el pueblo judío tiene un acercamiento muy especial con todas las personas del mundo. ¿Okay? Y es muy importante aclarar estas cosas en un contexto a veces de desinformación, que propicia el antisemitismo, ¿no? O el temor hacia los judíos o hacia lo que piensan los judíos. Entonces, en ese contexto, ellos tienen algo llamado Sheva Mitzvot Bnei Noach, que al español sería los 7 mandamientos de los hijos de Noé. ¿Ve? En ese contexto, ¿qué son los 7 mandamientos de los hijos de Noé? Básicamente, existe la creencia de que antes del pacto del Sinaí que hizo Hashem con el pueblo y con la nación de Israel, las 12 tribus, hizo un pacto con todas las naciones a partir del patriarca de todas las naciones, que fue Noé, el único sobreviviente del arca, con sus hijos, sus nueras, etc. Y les dio 7 mandamientos. En estos 7 mandamientos, dentro de cada uno hay muchos más mandamientos. Y no solo hay mandamientos, también hay explicaciones, hay ética, hay cabalá, hay de todo. Entonces, este pacto se debe respetar y es una cosa muy hermosa. Y dentro de eso uno debe aprender muchas cosas que son propias, que han sido encapsuladas en el mundo judío, pero que son también herencia de cada una de las personas sobre el planeta Tierra desde aquel momento y para siempre. Es un pacto especial que hizo Hashem, el creador del universo, contigo y con todas las personas que me están escuchando, y también forma parte del pacto que hizo con el Sinaí, está incluido ahí. No es que los judíos tienen 613 y los Bnei Noach, los hijos de Noé, tienen 7, no. Todos, incluso los judíos, tienen esas mismas 7 leyes básicas. A partir de ahí, de ese estudio, uno normalmente, es decir, para estar bien con Dios, por reducir por simplificar la frase, uno no tiene que hacer conversión al judaísmo. Entonces, ¿por qué a Benjamín se le ocurrió hacer conversión al judaísmo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es acerca de Dios? No, no es acerca de Dios. Yo podía ser Ben Noach, hijo de Noé, perfectamente, estar bien con Dios, ser como judío, hacía Shema Israel también.
vino por una fuerte, en mi caso, por un fuerte deseo que se mantiene hasta hoy de formar parte de la nación judía. Por este deseo, describiéndolo mejor, es un gran amor, un amor eterno, como dice el Arte Rebe también, por cada Israel, de una forma muy especial, de una forma muy especial. Y vamos diciéndolo de la manera de que me gustaría, en ese momento, y bueno, me sigue gustando tener el mérito de ser llamado hermano por otro Israel, hermano en el sentido de Israel, ¿ve? Entonces, en ese caso, también de ese sentimiento de Ahabat Israel, de amor a Israel, nació un gran compromiso hacia la Torah y las Mitzvot. En mi caso, el compromiso hacia Torah y Mitzvot no estaba vinculado originalmente, sino a el gran amor y el sentido de identidad que yo siento como persona con respecto a la nación de Israel. Después de un proceso porque no es una decisión que se deba tomar a la ligera, ¿no? Muchas veces es mejor demorarse o no hacerlo hasta tener la mente clara, porque uno va a estar uno está haciendo un compromiso de que va a guardar una cantidad de misbot en el día a día que es complicado, ¿no? Y más en una situación estando en Cuba. Pero lo interesante es que en Cuba te da más ganas, precisamente porque las circunstancias exteriores te dicen que no lo vas a hacer. No sé si hay un poco de rebeldía ahí de trasfondo, pero da más deseos aún, cuando de alguna manera, porque Hashem al final, Hashem te está diciendo, no, no creo que lo deberías hacer. Es como un tira y encoge, ¿no? Es como Jacob luchando con el ángel toda la noche, ¿ves? Como sí, 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 yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero. Y bueno, increíblemente, de pronto aparece un rabino, de pronto aparece un grupo, donde todas las personas piensan diferente, que eso es una gran bendición en circunstancias como en Cuba, porque las personas se desarrollan de diferentes maneras. También hay personas que creen, sí, que toman de religión judía, pero hacen su propia religión. Entonces, tener la bendición de encontrarse con personas que crean igual que tú, yo creo que es como dice el Salmo, ¿no? Mirar cuán bueno y delicioso es los hermanos habitando juntos. Es algo que es una bendición que viene de Hashem, porque ya no es solamente tú, ¿ves? Vamos a decir que supuestamente yo puedo tener la capacidad de tener decisión sobre mis acciones y sobre mi pensamiento, pero yo no tengo la decisión sobre otras personas. Y que todas las personas se pongan de acuerdo, un cierto número de personas, para hacer lo mismo, de manera independientes, hasta que de pronto se encuentran, es Hashgacha Pratit, es supervisión divina, es algo que está sucediendo supervisado con un plan por Hashem, ¿ves? Y alrededor del año 2016, si mal no recuerdo, había un grupo en La Habana, eh, un grupo en casa de una persona llamada Mordejai Yosef, que anteriormente a yo también haber llegado ahí, tienen una prehistoria anterior a mi historia. Ya cuando llegué había ahí una biblioteca judía, habían clases de Musar, habían clases de Alajá, habían clases de hebreo, habían clases de Shabbat Mizubin y Noach, habían rezos diarios, habían rezos de Shabbat, con cantilaciones especiales. Habían una serie de cosas que estaban ya desarrolladas ya. Y ahí fue donde inicialmente yo comencé a crecer. En esa casa también estaba el ahora Raf Córdoba. No sé si alguna de las personas que nos van a escuchar lo conocen, Raf David Córdoba. Y básicamente en ese lugar yo crecí mucho intelectualmente, en mi decisión personal. Me dio mucha orientación, estructura que es necesaria. Eh, Hoy en día hay mucha información, pero también la información genera desinformación y la persona necesita estructura.
Yo quisiera darle un consejo en este punto, como paréntesis, a las personas que se puedan sentir identificadas en algún punto del trayecto en que estoy, que aún no he terminado, faltan muchísimas cosas, que es left out. Si tienes un buen corazón y trabajas duro en ti mismo, porque judaísmo es trabajo duro, no importa si no hay Beitín alrededor de ti, no importa si no tienes rabino, no importa si vives lejos de una comunidad. Yo voy a poner mi palabra en esto porque es la palabra de Hashem también, así está escrito. Hashem va a buscar la manera de sacarte, no sé si es por la barba, por las peyot, por lo que tenga, por la kipá. Si es por la kipá, agárrate bien. Y te va a poner en un lugar donde tengas la infraestructura, tengas la orientación, tengas el rabino kasher. Apártate de las malas personas que no son producentes y cree en lo que estás haciendo, cree en lo que está escrito. Y buen corazón, mucha humildad. Baruch Hashem. No sé si eso responde parte de la pregunta o si pudiéramos abordar más en algún punto. Sí, Benjamin, y esto me encanta lo que acabas de decir porque realmente es la realidad, ¿no? Tal cual lo dices. Me gustaría ya en este punto, siguiendo la secuencia de lo que estamos hablando, hay personas que se siente como un ruidito por atrás así. Hay personas que están muy identificadas con la cultura judía, dicen literalmente, quiero hacer la conversión al judaísmo. Han tratado de buscar personas que los guíen, pero llegan a un punto donde han tocado puertas, digamos, en sinagogas, en rabinos, y le han dicho no. Se les ha complicado un poquito que lo acepten, que le digan, mira, sí, este Beidín te va, digamos, vamos a pasar todo el proceso, vas a tomar las clases pertinentes que se requieren, ¿no? Para hacer la conversión, conocer todos los temas relacionados con el judaísmo, porque si bien tienes que, como mismo tú vas a hacer la prueba de ciudadanía americana, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hablando, tienes que prepararte, conocer la historia, así mismo es dentro del judaísmo, pero de primera barrera tienen un no. Claro. ¿Tú ves eso? Claro. ¿Qué le dirías a esas personas? Ya estás hablando de que siga, pero en este punto, para levantarle el ánimo a esas personas que todavía desean hacerse la conversión, ¿qué podemos hablar aquí? Tengo tantas cosas que decirle que no sé ni cómo resumir. Primero vamos a entender el ecosistema en que la persona está entrando. ¿Ves? El ecosistema en que la persona está entrando es muy diferente, repito, a otras religiones. En otras religiones te alan por los pelos para que tú te conviertas. ¿Okay? Pero en este caso es como adquirir una ciudadanía. Tú vas a tener que ser elegible para ser ciudadano Israel. Cuando nosotros leemos el Shulchan Aruch, hablando como hablan los rabinos en la ley judía, para ser un Israel, llegar a ser un Israel, es decir, ser ciudadano Israel, tú necesitas ser elegible, necesitas tener ciertas condiciones. Entonces, tenemos que hablar entonces de dos categorías generales de desarrollo. Está la parte intelectual. Una persona puede ser muy inteligente, aprenderse todas las leyes rápidas, aprende a rezar en hebreo, va a todas las fiestas, hace todas esas cosas. ¿Ves? Esa es la parte intelectual, la capacidad personal de adquirir intelectualmente y de practicar esas costumbres de pueblo judío. Pero está la otra parte también. Uno va a entrar a una ciudadanía, está la parte de la sociología. El pueblo judío tiene características etnocéntricas, etnocentrismo, que cuando viene a alguien de afuera, alguien extraño, hay una diferenciación entre esa persona y él. No, yo no soy un sociólogo, no voy a ponerme a discutir si fue por el holocausto, porque la Iglesia Católica maltrató 2000 años, no sé, yo no sé, se desarrolló así. Entonces, no solamente es importante demostrar la capacidad intelectual y de práctica que uno tiene, sino que eres una persona confiable. Confiable, no solamente para guardar las mitzvot, pero, no sé, confiable en general. ¿Ves? Entonces, la manera que ellos han adquirido en la tradición en los últimos 100 años, no sea anterior a eso,
porque eso es un tema polémico que tengo yo de estudio todavía, es que la persona como condición tiene que viajar y acercarse a una comunidad que esté formada para que esa comunidad, integrarse a la comunidad, integrarse de la manera que lo que se promociona es con el ejemplo de Ruth la Moabita, que él es el ejemplo arquetípico de lo que sería una persona conversa, que ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Ves? Entonces, no solamente la capacidad de aceptar Dios, aceptar la religión, sino la capacidad de comprometerse con la ciudadanía de Israel. Porque, de nuevo, la Torá no le fue entregada a una persona que le habló a 12, que le habló a 40, que le habló a todo el mundo. No, le fue entregada a un pueblo, una nación. Es una ley que no es para un individuo, sino para una nación. Por lo tanto, una persona tiene que tener la elegibilidad de ser, para demostrar ser confiable. Y para eso, hoy en día, tú tienes que viajar a un lugar de una comunidad y hacer las cosas. Esa es la parte del ecosistema, de los requerimientos. Ahora, bien, parecería que en muchos casos las personas no tienen acceso a esto. Yo estaba en Cuba, yo no tenía acceso a acercarme a una comunidad funcional, porque de nuevo, desafortunadamente, las comunidades oficiales en Cuba no son funcionales, no quiero ofender a nadie en el sentido analítico, que no hay una funcionalidad diaria, estricta, etc. Y sí, había muchos más requerimientos de capacidades personales, pero yo no me rendí. Y ninguna de las personas que conozco se ha rendido aún. Yo no sé cómo, pero siempre Hashem encuentra la manera, que aquí está la cosa, aquí está la diferencia. Lo que nosotros estamos viviendo es una experiencia con la divinidad. No es un libro de cuentos, no es una religión que solo existe en tu cabeza o en un domingo, es una realidad. Y tú vas a pasar por lo mismo que pasó a Abraham, lo mismo que pasó a Isaac, lo mismo que pasó a Jacob, lo que pasaron cada una de esas personas, de acuerdo a la misión de rectificación de tu alma, con respecto a la misión de rectificación de tu alma para rectificar el mundo también. Tú vas a pasar por cosas. Si tú no estás pasando por cosas, yo no sé, a lo mejor ya las pasaste ya. Aquí en el judaísmo también se habla de vidas pasadas, eso es alta cabalá, yo no sé de eso. ¿Ves? Pero, pero siempre se van a pasar por cosas. ¿Ves? Interiormente, lo que sé es esto, que la persona que es un ger, es un converso, es una persona que está marcada con la impronta de Abraham Avino, Abraham nuestro padre, el patriarca Abraham, que es una persona que va a viajar, va a tener emuná, fe simple y sincera, completa, a lo mejor no en todas las cosas, pero aunque sea en una cosa, y eso va a marcar la diferencia en todo lo demás. Y de nuevo, Hashem los va a sacar, como mismo sacó la nación de Israel de Egipto, los va a sacar ustedes que son uno solo. Si tienen buen corazón, trabajan fuerte en establecer una vida judía, donde estén, encontrar a las personas que estén alrededor de ustedes y en tratar de refinarse en las cosas difíciles. ¿Tú sabes cuáles son las cosas difíciles para Benjamín? No es que haya una comunidad cerca, no es que haya judaica, no. Las cosas difíciles siempre van a ser no hablar la Shon Hara, no ver lo que es de tu prójimo, esa serie de cosas. Y en esa serie de cosas es la que si individualmente y en grupo se ponen de acuerdo, crean un clic. Estamos entrando un poco en Kabbalah ya. Y eso atrae el flujo divino y los saca, como sacó Israel de Egipto, se los digo yo. Se los digo yo. Yo no recibí esto, yo escuché esto y yo lo creí. Esto no es mío, esto no fue que se me ocurrió. ¿Ves? Antes de eso, una persona que hablaba de esto de esta forma en Cuba, a su propia manera, evidentemente era David Córdoba en esa comunidad, Raf Córdoba, y antes de él seguro había otra gente y así. Yo lo que puedo hacer, Mesorá, ustedes dicen que quieren recibir Mesorá, alguien que nos puede estar escuchando, yo lo que les puedo dar es esto.
¿ok? Trabajen duro, tengan un buen corazón, establezcanse donde estén y estén listos para irse al otro día para la tierra de Israel. Y de alguna manera, Hashem los va a sacar por una comunidad, van a conocer a alguien, van a hacer algo, porque van a estar trabajando duro. No existe la desesperación, no existe. Baruch Hashem. Ok, tenemos todavía unos 15 minutos, pero bueno, Benjamin, es interesante lo que acabas de decir y precisamente porque el judaísmo, además de su amplia, ¿no? El judaísmo es algo muy amplio, no se puede reducir en una sola cosa, ahora vamos a entrar un momentico en detalle, pero una de las cosas que me gustaría hablar ya desde mi experiencia personal con el judaísmo es precisamente que el judaísmo va más al trabajo interior, independientemente de la tradición, todo lo que tiene que ver con la identidad, ¿no? El judaísmo es algo que va a lo profundo, como te pasó a ti. Tú dices que no te, o sea, tu preocupación no es tanto si tienes una sinagoga o no, si tienes las circunstancias allí puestas para tú poder llevar un judaísmo, digamos, tradicionalista, ¿no? Cumplir con ciertas cosas debido a la tradición. Más bien, tú vas más a lo interior, ¿no? Al refinamiento interior, que eso es algo característico del judaísmo, que va más a penetrar al alma, a la purificación interior, a eso mismo, no hablar lengua maliciosa de tu hermano, no chisme, no ese tipo de cosas. Un trabajo personal y eso es algo particular que tiene el judaísmo como también lo pueden tener otras, digamos, religiones, otras culturas. Pero esto sí es muy interesante remarcar. Ahora ya entrando en la pregunta que te quiero hacer, Benjamin, el judaísmo, como bien decía, es diverso. Está el judaísmo sefardí, están los ashkenazi, está el conservador ortodoxo dentro de esas mismas ramificaciones. Para una persona que dice, bueno, quiero convertirme, pero digamos que voy y me hago, he visto muchos testimonios de personas que, por ejemplo, le pasó también a la actriz famosa Sara Mins, que ahora su nombre es Sara Mins, pero antiguamente se llamaba Maritza González, que era actriz de telenovela, una colombiana que estaba establecida en México. Y ella dice, bueno, yo me convertí, pero la conversión que yo hice no fue una conversión kasher según un tipo de Beidín. Bueno, el Beidín ortodoxo me dice que no, que yo lo que hice fue una conversión no acta, no kasher, como se le llama. ¿Qué tú le recomendarías? ¿Estas personas igual son judías o están descalificadas de ser judías? Me gustaría que abordáramos un poquito en esto que se vive también dentro del judaísmo, porque es muy importante también que si las personas que nos van a ver me dicen, me hice una conversión, no sé, con el judaísmo reformista. Por ejemplo, yo quisiera hacerme judía, pero en el plano reformista, porque hay cosas que, por ejemplo, yo no soy consciente, no pudiera llevar esa ortodoxia, que lo hemos hablado en privado, yo te he dicho, yo no puedo ser ortodoxa, pues soy muy rebelde. No puedo tener una persona ahí que me diga qué hacer, que no, cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, en ese caso particular, ¿no? Pero digamos, Benjamin, ya centrándonos en la pregunta, para las personas que dicen, mi judaísmo, yo quiero adoptar el judaísmo, digamos, reformista, conservador, ¿qué tú le dirías? ¿Es judío o no? Ok. Hay que empezar declarando una cosa importante. Solo hay un juez, una persona que conoce realmente a las personas y el interior de las personas, lo que la persona entiende, lo que la persona siente y piensa. Hashem. La nación de Israel, los jueces, los dayanim, nosotros tenemos una mitzvah, un mandamiento de instituir jueces que van a conformar como un sistema legal, judicial en la nación, porque es es decir, la Torah es como la constitución judía. Esas personas sabrían mejor lo que es correcto o no. Sin embargo, desde mi experiencia voy a decirlo así. Primero, hay que ver qué dice la ley judía de qué es un judío.
y qué dice la ley judía de cómo guardar el judaísmo. Se empieza con estudio. Si una persona, yo fuera el rabino, este es desde mi opinión, viene y me dice, tú, que eres mi amiga, Benjamin, a mí me gustaría hacer conversión al judaísmo, pero el ortodoxo es muy difícil y yo creo que reformista es más fácil. Ok, paso número 1, hay que estudiar judaísmo. Y paso número 2, hay que erradicar con estudio, con información, desde un punto de vista meramente intelectual, la creencia de que el judaísmo es imposible de guardar. ¿Por qué? Porque puede ser, no estoy diciendo que sea en el 100% de los casos, pero sí me llama la memoria que cuando yo empecé mi proceso de conocer el judaísmo, había muchas personas que proclamaban, personas de otras religiones también, que cumplir y guardar la halajá judía era imposible. Y trataban de mostrarlo, y uno al principio, por desconocimiento de la ley judía también, uno temía, no, eso es muy difícil, es un sinsentido. Y esto viene de Sitra Achra, del lado malo de la divinidad. Esto es una sombra. ¿Okay? No existe. Aquí, literalmente, niñitos judíos guardan toda la ley judía que tienen que guardar ellos. A lo mejor no están casados, no tienen que guardar ni edad, porque no tienen esposa, pero ellos guardan toda su ley judía. Ellos se levantan y ya hay muchachos, la semana pasada hay un bar mitzvah, un muchacho alcanzó la mayoría de edad de 13 años, hay otra que es de 20, que es para ir a la guerra, etcétera, etcétera, hay, por etapa, ¿no? La vida se desarrolla por etapa también, y ya empezó y él hace todos los rezos judíos, y come kasher, y habla correctamente, y tú ahí dices, bueno, esto es un ser humano completamente refinado. Entonces hay que entender que el objetivo del judaísmo no es ponerte una bandera, no es ponerte una etiqueta de lo que eres o no eres, sino es refinar también a la persona. Y esa es la idea detrás de Musar, ¿no? De disciplina. Musar también, que se puede traducir como tradición, la misma palabra, también se traduce en otros lugares como disciplina o ética de la persona. Entonces, el Musar o la Mesorá o el Mesirut, la entrega de la vida, del sacrificio, es con el objetivo de que la persona se refine, alcance su mejor potencial. Entonces, para mí sería como si me estuvieras diciendo, Benjamin, a mí me gustaría ser decir, a mí me gustaría ser un pelotero. Vamos a poner que en Cuba le gusta a la gente la pelota. A mí me gustaría ser un pelotero, pero a mí no me gustaría ser el mejor. No, a pesar de lo que tú llegues a ser, tú siempre debes buscar ser lo mejor posible, ¿eh? Refinarte, mejorar tus habilidades. Y este es el objetivo, ¿no? Este es el objetivo entonces, uno, estudiar judaísmo para entender lo que es judaísmo. Así uno va a poder entender si lo que dice una persona, olvídate de ortodoxo, de reformista, persona, si lo que dice una persona está bien o está mal, solamente lo vas a poder encontrar si tú abres el libro y lees Mareme Komot, lees de la fuente, de la halajá, ¿ok? Y entonces encuentras la respuesta tú, este tipo de preguntas se encuentra, sí, otras que necesita un sabio, pero este tipo de cosas que son más personales, este es el primer paso. El segundo paso es trabajando en uno mismo, en organizar su vida, en llegar a esa condición. Yo creo que a partir de ahí es cuando una persona debe estar lista, mínimo, debe estar lista para tomar una decisión que puede o no marcar para el resto de su existencia, no solo vida, hay existencia después de la vida. Según el Arizal, hay bastantes vidas en la existencia y es una cosa que existe. Es una cosa que existe, no es un cuento de hadas, se los puedo decir yo, a lo que haga, no les voy a decir mentira. Hashem es real, tomar este tipo de decisión, no la tomen a la ligera, porque no es un juego. Y si alguien
o algo les dice no, pero ustedes saben interiormente que si se están esforzando, ustedes están haciendo la halajá, están organizándose, a pesar de que crecen en halajá, no decrecen en musar, siguen tratando correctamente a las personas, a pesar de que a lo mejor un día hagan una cosa incorrecta, se levantan al otro día para tratar de ser mejores. Si ustedes están en ese camino, cualquier Dayan o autoridad en el cielo o en la tierra que pueda venir a decirle, yo creo que tú no deberías hacer eso, respetuosamente ustedes siguen haciendo lo mismo, porque ese es el mismo camino que tomaron los patriarcas y es el mismo camino que las personas que han logrado hacer conversión tomaron y es el mismo camino que estoy tomando yo y así me va bien y ese es el único camino, por lo tanto, que les puedo recomendar a ustedes. Solamente si ustedes están haciendo lo correcto. Si no están haciendo lo correcto, van a chocar con una gran muralla delante de ustedes, porque el mundo espiritual también tiene muchas, vamos a decir, protecciones, ¿ve? Y esas protecciones se elaboran en este mundo con cosas que les van a dificultar a ustedes llegar a un nivel espiritual más alto. Ustedes están, las personas que quieren hacer una conversión al judaísmo, en la condición que estén, con las facilidades o dificultades que tengan, ustedes están buscando hacer una aliyá, ustedes están buscando emigrar a la tierra de Israel, física o espiritualmente. Primeramente espiritualmente, eso es lo que significa hacer una conversión también, desde otra perspectiva. Y para hacer una aliyá van a pasar por el desierto, que está lleno de animales y bestias, naciones que están en guerra. Lean la Torá, lean lo que estamos estudiando en estas parashot, principalmente de lo que pasaron los Jabot, para que algún día, después de 420 años, pudieran recibir la Torá en el Sinaí. Si ustedes están dispuestos a pasar ese trabajo, entonces lo van a lograr. 100% seguro, no 99.9, sino 100%. Benjamin, muchísimas gracias. La verdad es un placer escucharte y tenerte por acá. Espero que esta sea una de las tantas entrevistas que tengamos por acá, si así o sea, el creador lo permite, y que vamos a ver qué podemos hacer también con la comunidad que está también muy interesada en escuchar todos estos temas de judaísmo. Te propongo un reto, Benjamin. ¿Qué te parece? A mí me gustan mucho los retos. ¿Qué te parece si más adelante, luego en privado lo conversaríamos mejor, te gustaría dar clases de Parashá una vez a la semana por aquí, por el canal, o motivarte a que crees tu propio canal y ya de antemano decirle que si él decide crearse su propio canal, todos los seguidores aquí de Josmanistar vayan corriendo para allá para que se suscriban a su canal y él pueda dar las charlas por allá, porque yo siempre he visto a Benjamin, no porque esté presente, lo he conversado con mi esposo o sea, en nuestros temas de conversación, es un chico que muy inteligente, aunque él va a decir que no, pero bueno, es súper inteligente, domina inglés, español y un poquito de hebreo, no solamente domina idiomas, es un chico muy esforzado que estudia, tiene, a mi modo de ver, tiene conocimiento de los temas del judaísmo, claro, porque es su vida diaria y es lo que estudia, y sé que puede aportar muchísimo a las personas que se están adentrando en este camino para que conozcan la tradición, la cultura y la historia judía. Creo que va a ser un gran referente, ¿no? Y un gran profesor, además, para enseñar a las personas, ¿no? En estos Wow. temas específicos. Benjamin, Bueno, gracias de verdad. Saludos también a la esposa, porque aquí el compañerito se nos casó y la verdad ya es un Baruch hombre Hashem. felizmente casado. Qué bueno. Baruch Hashem. Muchas bendiciones a ti y muchas gracias por la oportunidad. Con mucho placer lo hice y con mucho placer lo volvería a hacer. Creo que con la idea de hacer clases de Parashá es algo que he estado pensando. Sin embargo, me gustaría ser jabruta. Me gustaría ser jabruta, ser un compañero, tener, en lugar de que las personas vinieran, ok, yo quiero aprender Torah, voy a hablar con Benjamin. Benjamin es un seguidor más de este maravilloso mundo y les puede compartir su opinión, pero Benjamin no es rabino, Benjamin es Benjamin. Estoy aquí. Sí me gusta servir a las personas en lo que puedo, como puedo, cuando puedo, y podríamos hacer jabruta, podríamos enseñar algo de la parashá,
Me gustaría saber qué piensan las personas, qué temas de interés les gustarían. Sí, por favor, Y dejen en los comentarios. Benjamin, quiero decir que esta entrevista la estamos grabando, pero va a salir el día de mañana. Si te das cuenta, no estamos en live precisamente. Estamos en live, pero grabado, privado para subirla mañana. Déjenme los comentarios aquí a los seguidores y a cualquier persona que vaya a ver esta entrevista. Si quieren aquí a Benjamin, primeramente que se cree un canal de YouTube para que dé las parashat. Y si lo quieren volver a ver por acá en este canal, pónganme en los comentarios si quieren clases de Torah por aquí. Baruch Hashem. Ok. Bueno, Benjamin, ¿algo más que quieras decir? O... Despedirme de todos y esperando y enviándole bendiciones a todas esas personas que puedan sentirse identificadas con alguna de las cosas que hemos conversado aquí, que se pongan en contacto, prendan su Alisa, su beacon, en donde quiera que estén, que Hashem está buscando y los va a encontrar. Baruch Hashem. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bye, Benjamin. Bye.